Se presenta el grupo de auxiliares bachilleres, Departamento de Policía Chocó, Dios y Patria. Hombres con valor y tenemos una misión de servir al Estado en una bella institución. La Policía Nacional, Policía Nacional, la Policía Nacional, Policía Nacional. Yeah. La Policía Nacional fue fundada en 1891 y te aseguro que fue Juan María Gilibert. Sí, Juan María Gilibert. Blanco y verde su color natural significa esperanza y paz, ok. Blanco y verde su color natural significa esperanza y paz. Dale, Daddy, ¿cómo es? Hombres con valor y tenemos una misión de servir al Estado en una bella institución. La Policía Nacional, Policía Nacional, la Policía Nacional, Policía Nacional. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Póngale Ají, tu podcast de opinión, de controversia. Bueno, irán conociendo este espacio a la medida que salgan más episodios. Hoy estamos estrenando y bueno, estamos con Juanita. Hola, ¿cómo están? Soy Juanita y me encanta TikTok. La escucharán mucho hablando de TikTok. Con Lau, Hola, gente. estamos con Sergio, Hola, soy Sergio, amante de la fotografía. con Sofi, Hola, nuestra enviada especial desde Brasil. yo hoy. Y con Juan Pablo. Hola, ¿cómo van? Y quien les habla, su gran host, Nicolás. Bueno, esta semana tenemos dos daticos súper interesantes para abrir. El primero es que se celebran las fiestas patrias en Chile. Me contaba Sofi que se arma la fiesta más Doña desmadrada. Es de los pocos países latinoamericanos que también dicen huevón, igual que nosotros, pero le dicen como huevón, y dicen como cachay, y como Sí. huevón. Y Juan Piz, ¿nos tenías otro dato? Sí, el 14 de septiembre, pues, de 1977, ya hace como más de 50 años, se celebra, pues, fue el primer gran paro nacional como que hubo en Colombia, o pues el último gran paro nacional que hubo en Colombia más bien. Como pues también muy atado a todo lo que hemos visto en este año, en estos últimos días y desde el año pasado, ¿no? Como que por eso viene hoy y lo traigo a la memoria. Bueno, entonces ya con esta pequeña introducción vamos a entrar en materia con el tema de hoy, que se nos cambiaron los planes que teníamos para charlar un poquito, porque íbamos a tocar otros temas, pero bueno, la semana pasada acá en Colombia hubo bastantes acontecimientos muy trágicos y que obviamente motivan pues debate y que estemos hoy acá frente al abuso policial y al abuso de la autoridad en Colombia. Entonces, pues bueno, no sé si quieran iniciar como con unos daticos de la policía o bueno, por dónde lo quieran tomar. Pues sí, como que es la policía. Mentiras. Pues contar también qué fue lo que sucedió, ¿no? Como hace, no sé, el martes, creo que fue el martes en la noche o el miércoles en la madrugada, si mal no estoy, pues muere o la policía más bien asesina a un estudiante de derecho de 44 años, taxista, bueno, así como un padre de familia. Y esto genera como una serie de movilizaciones al día siguiente que pues termina en más abuso policial, ¿no? Como en más exceso de fuerza y pues arbitrariedades por parte de la fuerza pública. No, yo quería añadir que este estudiante se llamaba Javier Ordóñez y pues digamos que también hemos visto que se ha generado una gran campaña de desprestigio hacia su persona, digamos, con actos X y Y, obviamente que la gente empezó a decir por las redes, pero yo creo que lo importante que hay que decir sobre eso es que no importa, digamos, el pasado de una persona o lo que haya hecho
o qué está haciendo, no importa si una persona, digamos, es culpable o no de algún crimen. Si la policía llega o algo por el estilo, si la policía está en el sitio, no puede matar a esta persona, ¿sí? O sea, no tiene ningún derecho de hacerlo. Y pues yo creo que lo que pasa es que la policía tiene la responsabilidad de desescalar, digamos, los altercados o llegar a solucionar y a neutralizar la situación, pero que en ningún momento tiene el derecho ni el deber, ni mucho menos, de matar a una persona. Cabe aclarar ahí y agregar también a lo que dice Juanita, es que Javier estaba suplicando por su vida en el video y es lo más desgarrador y lo que más se puede decir que es indignante de esta situación. En ningún momento Javier puso resistencia para lo que estaban haciendo los policías y aún así les decía, pues por favor suéltenme, por favor, pues no me ahoguen más. Los policías hicieron caso omiso de su súplica, lo que ocasionó pues que por lo menos fuera, bueno, no lo ocasionó, pero lo que hicieron fue sujetarlo y hacerle 17 descargas eléctricas, pues que se hicieron con estos instrumentos de pistolas eléctricas, ¿no? Que en su momento también tuvo un gran debate, por lo menos en el país, de lo que podría significar que un policía pudiera cargar esto. Y además es importante agregar que en este país, pues las armas no importa, bueno, sí importa la letalidad que tiene, ¿no? Aquí se habla de que las armas con una letalidad baja son un poquito más aceptables de las que son letales, ¿no? Y este tipo de armas, pues las utilizan no solo los policías, sino que también lo utilizan el escuadrón del SMAT. Entonces, pues todo este tipo de cosas como que también van sumando a la situación y que pues también el país en este momento no estuvo o no ha estado pasando por un buen momento. Acabamos de salir de otra coyuntura importante, de lo que fue un confinamiento, de cosas muy densas, que parece que el gobierno no supo también cómo, cómo llevar, ¿cierto? Cómo responder a esto, y que terminó todo estallando, pues esta situación terminó estallando como todo eso que estaba reprimido. Yo, digamos que quisiera ahí agregar, y es como que no es Javier Ordóñez, o sea, nos duele Javier, pero es algo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo. Yo pienso que igual también se hacía un poco la crítica a este centralismo eterno que tenemos en Colombia, donde ya llevaban varias masacres, pues como perpetradas, o sea, ya había muerto mucha gente, llevábamos unas 2, 3 semanas en las que morían personas en el Valle del Cauca, en el Cauca, o sea, como en diferentes zonas, en Nariño también, y, y como que igual pues dolía muchísimo, pero pues no se salía como de alguna manera a quejarse, ¿sí? Pues también miedo de una pandemia, también que el paramilitarismo en otros lados de Colombia pues está mucho más intensificado y demás, como que hasta que no murió una persona en Bogotá, como que esto no estalla y Colombia no empieza a decir como de verdad nos están abusando. Entonces, digamos, como podríamos hacer una recapitulación porque es muy importante recordar. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando todavía podíamos salir a quejarnos, eh, la policía violó a una mujer que pues es venezolana, pero pues no tenía nada que ver. La violó porque la cogió, la llevaba en el carro y la violó, ¿sí? Y esta mujer, pues digamos que sufrió ese abuso, pero entonces empiezan a surgir todos los abusos sexuales que han habido como en los CAI, ¿sí? En los centros de atención inmediata. Y como todas las violaciones y violencias basadas en género que ha perpetrado la policía a lo largo de su existencia. Entonces ahí es cuando empezamos a cuestionarnos, no solo son armas letales, o sea, es que de por sí que la policía como tal se ha caracterizado por promover microtráfico en los barrios, por promover paramilitarismo, por tener nexos con el paramilitarismo en los barrios, pero también, o sea, por manejar ollas dentro del CAI, pero también por violar, por, no sé, abusar de las personas y demás. Y pues esto es gravísimo, o sea, la verdad es que es un problema sistemático que no sería solo como que si suplicó por su vida o no, que igual es gravísimo, sino que de todas formas es una cosa que viene pasando desde hace muchos años y que siento que ahorita cuando hablamos con rabia y con dolor, no es solo por una muerte, no son solo 2 policías, sino que
ha sido una historia de maltrato y abuso contra pues las personas. Yo quería complementar lo que dijo Lau, porque realmente, y además, ¿qué vidas importan? Porque en el 2018 la policía mató a 113 víctimas, no, perdón, 313 víctimas que eran indigentes o habitantes de calle. Entonces, ¿por qué nunca supimos de eso y por qué nunca se nos habló? Y eso, o sea, ¿qué vidas importan entonces para la policía? No, para los medios de comunicación. Completamente. Yo estoy muy de acuerdo. Y es que básicamente los policías, bueno, primero, el deber ser, entre comillas, ¿cierto? El policía es proteger a las personas, ¿no? Mínimo proteger tus derechos humanos, pero lo único que hacen es vulnerarlos, vulnerar a una persona, acabarla de muchos tipos. Y no solo personas, digamos que se puedan encontrar, como decía Lau, reclamando, ¿cierto? En las calles lo que siente que debe reclamar, sino que también a una persona de cualquier tipo pueden llegar a amedrentarla con cosas racistas, con con violencias basadas en género, o sea, muchas cosas eh, que los policías se encargan de estar vulnerando a la gente, o sea, realmente en este país no se puede decir que hagan algún deber, o sea, que más allá de lo que es proteger realmente a las clases privilegiadas, que son las clases que si en ningún momento se les oye decir que, que, que sufren algún tipo de esta violencia, sino que más bien el presidente que responde a estas clases pues se encarga de salir haciendo fachada, de respaldando a esa institución. Sí, yo me puse un poquito ahí de curiosito a mirar como los orígenes de la policía, porque pues uno dice, no es normal, aunque bueno, pues digamos en Colombia las Fuerzas Armadas como, digamos, represión hacia la gente, eso es como en toda la vida, pero igual no es normal, ¿no? Que toda una institución pues sea así como tan horrible y tan pues contra la población, que se vaya como lanza en ristre. Entonces, como que me puse a pillar como cuáles eran sus orígenes, y es que desde el inicio es como una institución que nació súper coja, porque, digamos, primero la fundaron en 1881, pero durante la historia ha desaparecido como múltiples veces por diferentes aspectos. Digamos, durante la Guerra de los Mil Días no hubo policía, no existió la policía. Em, digamos, luego de la guerra se trató de reinstaurar y digamos, desaparece nuevamente en el Bogotazo, como, digamos, como una institución civil, si se quiere, y, digamos, se incorpora todo como a la milicia, y así repetidas veces volvió a desaparecer, digamos, durante el gobierno de Laureano Gómez, digamos, se reinstauró, y en la dictadura de Rojas Pinilla, lo que pasó fue que se convirtió como en la cuarta fuerza armada, o sea, dejó su carácter civil y pasó nuevamente a ser como una institución militar. Además de eso, la policía acá en Colombia ha tenido como influencia extranjera como súper marcada, primero desde Francia, eh, pero como que la más marcada ha sido la chilena y la estadounidense. Digamos, primero Chile como que tuvo una misión a Colombia acá en 1938 para instruir a la policía y volver como a rearmar esa institución, pero luego en los años 60, 70 más o menos, volvió a tener como esa instrucción desde Chile y de Estados Unidos, pues configurándose, digamos, como una institución sobre todo en la lucha como anticomunista, obviamente guiada por el FBI. Entonces, pues, digamos, desde aquí, como una institución súper politizada. Además, digamos, previamente había como hubo una misión desde Inglaterra de unos policías de la India, pues chistoso el imperialismo ahí desde siempre, y dijeron que no, digamos, la misión no se pudo llevar a cabo porque la policía estaba súper politizada y el conflicto era muy tenso, y que encontraron como una institución
que iba totalmente en contra, pues, digamos, de los valores civilizados, comillas, comillas, ingleses. Entonces, como que internacionalmente ha tenido también una influencia súper militarista y pues de no respetar a los derechos humanos, que pues se ve reflejado junto con todas las dinámicas de violencia que tenía el país en una institución que hoy por hoy pues la vida, como vimos la semana pasada, la valoran muy poco, ¿no? Bueno, lo que dices, Nico, tiene mucho sentido porque la Policía Nacional en Colombia tiene dos cabezas. Entonces, la primera, según la ley, sería la alcaldesa. Y la segunda es la comandancia, y la comandancia le hace directamente caso al Ministerio de Defensa. Entonces ya tiene como una relación más militar ahí. Digamos que aquí me parece que entra un tema interesante como para charlar, y es que justamente como por esa condición bicéfala que nos contaba Sofi, pues qué tan responsable justamente es como la alcaldía, qué tan responsable es el ministerio, como que ese es un tema que me parecería importante tocar. Uy, yo voy palabra. Y pues como también para hablar y debatir con Laura, es que es como un debate tal vez que tenemos casado desde hace unos días anteriores tal vez. Y no es por hacer de defensor del diablo, pero sí, y es un poco, pues la alcaldía pierde también, administra o pierde poder dentro del fuero policial, por lo que ya dijo Sofía, o que es, pues en últimas la comandancia es a quien hace cargo la policía. De hecho, como si uno un poco revisa la ley lo que dice es como la alcaldía se encarga de hacer unos planes generales, no como el plan de desarrollo o el plan de la policía, como hacia dónde debe ir, y es la comandancia como la que se encarga de ejecutar. Ahora, no significa que la alcaldía o la alcaldesa esté dando órdenes permanentes a la policía y mucho menos que la policía pues vaya a hacer caso o que la comandancia vaya a hacer caso a, pues lo que diga Claudia López. En últimas, pues sigue siendo una institución fuertemente militar, fuertemente centralizada, y la comandancia no la pone Claudia López ni ningún alcalde, ni ninguna alcaldesa, ni gobernador, ni gobernadora, sino que la comandancia, siento que deberíamos buscar cuál es el nombre del comandante, ¿no? En Bogotá, o ya más bien, un segundo ya se los digo, sí, aquí por aquí está. Aquí está. El comandante de Bogotá se llama Óscar Antonio Gómez Herendia. Guarden Él, el nombre. precisamente él es como quien se vuelve la cabeza, sobre todo en esos momentos más de crisis, ¿no? Yo siento también que hay que leer un poco también como la relación política como que existe dentro del Estado, y es que incluso pese a que haya legalmente eh, una dirección o sea, incluso aunque la ley dijera la cabeza de la policía es Claudia López, eso no significa que la policía haga directamente caso a, a Claudia López. Es que yo pienso que igual en Colombia, bueno, es que en Colombia pasan muchas cosas, ¿no? Se dan cuenta como que cada vez que uno como que escarba una cosita mala salen mil. Pero, digamos, por ejemplo, en Colombia Obvio. pasan dos cosas. Primero, la fuerza policial y en general estatal está hecha, lamentablemente, pues, o sea, en Colombia sobre todo para proteger la propiedad privada. Hablando un poco como con un grupo de estudio de filosofía que teníamos, pues las leyes no las hacen como, o sea, como allá son abstractas, como le rigen a todo el mundo por igual o algo así, sino que pues igual tienen un carácter humano y es que las leyes no se pudieron crear solas y por tanto pues tienen como la mano humana por ahí metida y pues las leyes en general en la mayoría de territorios, y pues Colombia evidentemente no es una excepción, la hacen las personas que pueden hacer leyes. ¿Y quiénes son esas personas? Pues las personas que tienen poder social y poder económico, que en Colombia lamentablemente es casi lo mismo. Entonces, digamos que en esa medida como que crean una fuerza que en últimas, y así ha sido a lo largo de la historia de Colombia, de lo que se ha encargado es de proteger a estas personas que tienen un poder económico y demás, más que servir para, no sé, regular algo, no regulan nada, para proteger tampoco protegen mucho, eso ya se puede googlear y aparece todo. Entonces,
digamos que tiene este problema y aparte de todo, pues obviamente sigue órdenes, pero en Colombia el gobierno, la mayoría, no todo, aunque la gran mayoría, son estas mismas personas, ¿sí? O sea, como está la gente que tiene poder económico y la gente que tiene poder político, pero se juntan porque son la misma gente, ¿sí? Y en esa medida, pues digamos que ya no solo están como concepto protegiendo a estas familias, sino que estas familias se están comandando, ¿sí? Claro, obviamente hay una ruptura de poder en términos de comandante, qué tan comandante eres, qué tanto mandas, pero entonces se crea una conveniencia, ¿sí? Y la conveniencia es como, en plan, nadie, que de hecho es algo que se está moviendo mucho ahorita y empezó sobre todo por el movimiento de las madres de Soacha, que es como quien dio la orden. Y lo que pasa es que en un gobierno como el colombiano nadie dio la orden, ¿sí? Entonces, No hay pasó en el necesidad de dar la orden. ¿Cómo? Que no hay necesidad de dar la orden. Hay órdenes Exacto. tácitas en este Sí, país. Se sabe. exacto. O sea, la cultura por cómo se creó la policía, la fuerza estatal en general y por cómo funciona el país, crea unas normas que son básicas, tan básicas y que no necesariamente son justas, pero son tan básicas que la gente las naturaliza, ¿sí? O sea, tan así que encontramos comentarios tipo, tal militar mató a esta persona o la maltrató de esta manera. Y hay un video que muestra a un militar violando derechos humanos y lo que dice la gente es, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué estarías haciendo? O sea, ¿qué puedes hacer para merecer que te violen tus derechos humanos? La respuesta es nada, ¿sí? Pero entonces nadie da la orden, la alcaldía nunca da la orden, el ministro de Defensa tampoco da la orden, el presidente jamás da la orden, y en últimas lo que crea esto es una ruptura de la línea a la que no se le puede preguntar a nadie. Y entonces, ¿qué hacen? Pues la fácil, vamos a decir que fueron estos dos policías, que qué grave que lo hagan, les vamos a dar plata para que se vuelen, y lo que vamos a decir es que estas personas ya no hacen parte de nosotros. Así es muy sencillo lavarse las manos. A mí sí me parece que es importante cuestionar las cadenas de mando, porque digamos lo que pasa con Claudia López es que esta vez sí, claro, la desobedecieron, ¿sí? Pero yo recuerdo que al inicio de la pandemia, o sea, que no fue hace ni siquiera un año, estaba utilizando su mando de la policía para desalojar personas en barrios de invasión en plena pandemia y en plena crisis económica. Y esas cosas como que se borran, no sé por qué. Yo quería decir unas cosas para respaldar a la un poco y agregando una mirada un poco de historia y de urbanismo. Y lo voy a contar muy rápido. Básicamente Bogotá en sus inicios sufría un gran fenómeno y es que había una zona de la ciudad donde estaban unas personas que tenían dinero, ¿cierto? Tenían capacidades para poder tener un buen lugar donde vivir. Esto pues básicamente siempre ha sido muy importante, pero había otras zonas de la ciudad donde eh, claro, la pobreza era mucho más fuerte, ¿cierto? Y por las condiciones del país, pues era muy difícil conseguir dinero, pues porque en este tiempo por lo menos eh, l- eh, no había mucho trabajo en la ciudad, la gente tenía que mirar cómo conseguía su dinero, cómo sobrevivía el día, ¿cierto? Cosa que si miramos de pronto puede seguir pasando hoy en día en el país, y es que lo que les tocaba era ir a mirar a la casa de las personas que tenían dinero a ver qué podían hacer. Las personas que tenían dinero, pues lo que hicieron fue decir, no podemos seguir haciendo, no podemos seguir poniendo nuestras casas, cierto, servicio de la gente para que vengan y nos roben, mejor creemos una fuerza para que nos proteja. Entonces, desde el inicio la policía siempre ha estado en protección de las personas con dinero, y eso no se le puede negar a nadie, por eso también un poco lo que contaba Nicolás, que fue desapareciendo, pero después volvía, pues porque siempre las fuerzas en este país han estado es en servicio de- del que tiene dinero, en resumidas cuentas, y que la labor de un policía, a mí me parece, ese es mi punto de vista, me parece un poco eh, ingenuo seguir pensando que es que en este país la policía le va a responder a alguien, o los militares le van a responder a alguien, o alguien nos puede dar las cuentas de lo que está pasando, porque en este país somos felices echándole el agua a la otra persona, porque nunca se ha tenido la cultura de aceptar las culpas en este país, y más se ve en el gobierno, más se ve
con este tipo de instituciones donde, como dice Lau, pues, ¿quién dio la orden, cierto? Y siempre entonces yo no fui y fue otra persona seguramente, pero pues yo no fui. Y además, un poco pensando también en la labor de la policía, y es que su deber, en resumidas cuentas, es que aseguran un estatus, ¿cierto? Como ya dije, para el que tiene dinero, estatus para el que tiene poder, ¿sí? Y ¿cómo lo aseguran? Ese estatus se asegura por la fuerza y la intimidación. Pero entonces, no solo es en el momento de que pueda haber una protesta, sino también al momento de cualquier tipo de situación, cualquier tipo de cosa. La policía está educada, porque mucha gente cree que no los educan, pero ellos sí los educan, pero los educan es para usar la fuerza y para intimidar. Para nada más, pienso yo que son educadas estas personas. Yo quiero decir algo rápido en lo que ustedes están diciendo. Y ustedes sabían que son 6 familias las que han estado siempre en la presidencia del poder desde que se creó ese cargo. O sea, los Santos, los Mosquera, los Valencia, los Llera, los Pastrana, los Ospina y los López son los que siempre han puesto mandatarios hasta el día de hoy y no se han salido de esas familias. Y se casan entre ellos, es una cosa enferma. Es como... Esto parece la monarquía británica. Sí. Yo a lo que iba era un poquito a lo que estaba diciendo Sergio, y es que en estos días uno que caza peleas, yo soy tan de las redes, me la paso peleando ahí. Y digamos que hay mucha gente que defiende mucho a la policía, que la policía, digamos, para nada, o sea, siempre ayuda, no sé qué, pero pues igual también que otra cultura sea, perdón, como que otras prácticas se han normalizado sobornar a los policías. Entonces, claro, hay gente que dice, como a mí nunca me han abusado, nunca me han golpeado, pues es que mucha gente solo les pasa el billete y pues no todo el mundo tiene ese billete, ¿cierto? Entonces, claro, volvemos a lo del principio. Entonces, eh, no solamente fue que pasó en Bogotá, ¿cierto? Sino que también era un estudiante pues de abogacía, ¿cómo se dice eso? Un estudiante de derecho. Y de hecho los medios lo mostraron como un abogado, ¿cierto? Ni siquiera como un estudiante. Y siento que eso va muy en la misma vía, como que muertos importan un poco más. Y bueno, y ya por otro ladito quería como hablar un poquito de, de esta polémica, no sé si les parece, alrededor de las siglas como ACAP y eso, que me ha parecido muy, muy interesante. Porque digamos que yo como lo explicaría, digamos que eso es muy, es un origen pues obviamente de Estados Unidos, porque pues las siglas son en inglés. Es un poco lo que estaba hablando Sergio, como de que es una institución que sirve al poder. ¿Por qué? Porque digamos que cuando se dice ACAP, la B es de bastardos, ¿cierto? Pero entonces uno siempre dice como bastardos, como no, una persona desagradable, una persona, ese tipo de cosas, pero lo que se refiere más es como a corrupto. Sí, es como bastardize en inglés, que también tiene que, se relaciona con corrupto. Y yo creo que es muy hacia lo que decía Sergio, y es una institución que tiene cierto tipo de poder, pues nada más tienen armas. Y como ya lo mencionábamos antes, así como para ir mencionando algunos elementos, no son solo armas como legales, sino que también te van a dar bolillazos, te van a pegar con el casco, ¿sí? O sea, son como armas no convencionales también. Y todo eso les da un poder sobre las demás personas, ¿cierto? Entonces es como que van a abusar de ese poder hasta, sí, es como incentivos negativos. La policía tiene incentivos a ser corruptos porque les van a pasar el billete o porque pueden hacerle lo que quiera a la gente sin que les pase nada, por todo lo que ya hemos hablado. Entonces, pues, no sé, me parecía como importante hablarlo, sobre todo, digamos, para este debate de las siglas, y pues que han dicho que son como un grupo como armado, clandestino, pues era un poco para hablar del origen de esa palabra como en relación a eso. Aquí en Colombia, bastardo significa que eres como hijo de otra familia. Sí, también. O sea, como... Yo solo quería hacer la acotación, o sea, como aquí en Colombia se dice como un hijo salido como por fuera del matrimonio, por si acaso. Yo quería decir, o sea, obviamente, y además que es como una institución que tiene mucho poder, la policía, o el mismo Estado, o sea, Duque, defendiendo a otra institución que tiene mucho poder, la policía, y es como, obviamente, o sea, tapándose todos entre todos, diciendo que solo son unas pequeñas manzanas podridas y no son la institución, que realmente ya como venimos diciendo, realmente siempre se dan muchos casos de violencia, no es uno que otro, sino tenaz. Yo No. quería mencionar dos cosas, y es la primera alrededor de la línea de mando, y es, pues la línea de mando sí se puede seguir, y es precisamente pues, a su más alta comandancia, ¿no? Que es el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el presidente Iván Duque,
el general Oscar Atiortúa, ¿no? El general mayor de la policía. Y como un poco también ataba la idea del poder, como de estas grandes familias que están en el poder, uno realmente, pues es muy difícil ver a Claudia López, ¿no? Como parte de esas familias del poder, o sea, en serio no hace parte ni de los Char, ni de los Santos, ni, sí, como de este entramado un poco de poder político, pues que se ha construido a lo largo de la historia del país. Es como un poco comentar eso. Y lo otro, pues también como, bueno, entonces, ¿cuáles dirían ustedes que son las funciones de la policía? ¿O cómo debería ser la policía? ¿Cómo se la piensan? ¿O qué? Así, pues, más allá de la crítica, como de pronto, de manera propositiva. Em, Pues voy a meter la cuchara. Digamos que nosotros sí somos súper amigos y hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones. Y digamos algo que habíamos hablado era que hay un problema con la policía que yo digo que pasa acá, sé que también pasa en Estados Unidos, seguramente pasa en la mayoría de los países, y es que se llama a la policía para solucionar como cualquier problema, ¿sí? O sea, cualquier cosa pasa y uno tiene que llamar a la policía, ¿cierto? Entonces hay situaciones que es lo que una diría como aquí no, pues no debería llegar un policía, sí no debería llegar, no sé, una enfermera, una terapeuta, ¿sí? Como este tipo de personas, de trabajadoras sociales, por ejemplo, a atender situaciones que pues no tiene por qué llegar una persona, digamos, con un arma, por ejemplo, para solucionarlo y que en muchas ocasiones termina siendo peor. Digamos, obviamente aquí en Colombia pues no hay tan buena información al respecto, pues porque todo eso es un entramado ahí súper extraño. Pero digamos, para Estados Unidos sí he visto mucho que la gente como que hay encuestas como para ver si la llamada, digamos, en ese caso al 911 funcionó. Y la mayoría de las veces lo que termina pasando es que no volverían a llamar o no sintieron que se ayudó porque podrían incluso incrementar los problemas. Digamos, eso fue, o sea, son cosas que han pasado, digamos, no sé, llega la policía a resolver una pelea y pues termina, no sé, matando a alguien, por ejemplo. Entonces yo creo que esa podría ser una de las partes. Entonces es como, yo creo que se debería pensar en eso, como cuál es una respuesta adecuada para las diferentes problemáticas que existen, como de verdad se necesita que todas las veces llegue un policía con una pistola y un bolillo a ver qué soluciona, sin importar qué problemática es, o vamos a empezar a como a preparar otros tipos de gente, sí, otros tipos de personas que respondan a ese tipo de emergencias o de problemáticas, por ejemplo. Como en los gestores de convivencia. O la defensa civil. Sí, cosas así, como que sí, como que le den una respuesta diferente a diferentes tipos de problemas. Y una riña llegan con las camillas de una vez como para... Sí, yo quería hablar un poco respecto a eso y es que por lo menos en mi perspectiva es muy valioso lo que dice Juanita, pues porque aquí empieza ya a tener un papel muy importante la sociedad, las personas, ¿cierto? Un poco también la solidaridad y es que qué persona está realmente capacitada para poder solucionar un problema. Y es que, sigamos, en mi casa mi papá coge y me empieza a dar golpes, pero viene un policía que seguramente por sus cuestiones personales, pienso yo, puede que también lo haga en su casa, ¿cierto? Y viene a solucionar ese problema, pues realmente estaría solucionando un problema, o más bien necesitaríamos una persona que es trabajador social, o trabajadora social, que venga y me ayude a solucionar esto de una mejor manera, ¿cierto? Es más importante eso, digamos que respecto a lo que decía Juan Pablo de qué pienso cómo debería ser la policía, para mí la policía no debería existir, pero es que es importante decir que me voy a contrariar un poco respecto a todo lo que he dicho y es que tampoco podemos abolir una policía cuando hay tantas diferencias sociales, cuando hay tanta también inseguridad, ¿cierto? Y muchas cosas que en algún punto, pues que si se abole en este momento, pues puede que nos estemos metiendo un tiro en un pie porque puede que salgan otras formas de seguridad armada, ¿cierto? Como el paramilitarismo que es muy normal en este país, pero es importante también que por lo menos estemos pensando o que por lo menos esté pensando en una reeducación a los policías, al cuerpo policial, ¿cierto? Por lo menos para que sepan que
que tengan un poco más de sensibilidad, que sepan un poco más de qué tipo de problemas pueden presentarse, qué tipo de problemas, por lo menos ahorita, en este tipo de coyunturas donde las mujeres están encerradas con los agresores, ¿cierto? Que muchas veces es su pareja, pues entonces miremos realmente cómo se puede solucionar, miremos realmente cómo estos CAIs no solo pueden ser de policías, sino que también puede empezar a haber mejor un equipo barrial, un equipo de acompañamiento, ¿cierto? Que se pueda encargar más bien de acompañar a la gente, de realmente ayudarla, no de coger y que cada vez que pase algo, cuando la gente empieza a exigir sus cosas, pues entonces que salgan con aturdidoras, que salgan con gases y con violencia a reprimir a todo el mundo. Es más importante que, que se empiece a plantear eso, que en este momento por lo menos abolirla por completo porque puede ser algo negativo. ¿Que va a abolirla? Ah, mentiras. Sí, digamos que A otra ver. problemática bien densa de la policía, digamos, me acordó porque un familiar mío que es pequeño quiere ser policía y pues obviamente ahí Que es está, pequeño burgués. Ah, no, ojalá fuera Es pequeño joven, es porque joven. de hecho esa es una Es de joven. las problemáticas que iba a indicar. Y es que es muy complicado cuando, pues digamos, en este país lleno de pobreza y de falta de acceso, uno tiene que, sin educación, elegir, digamos, prestar el servicio militar en la policía o elegir, digamos, la carrera policial, porque de pronto le da a uno una salida económica, pues más o menos solvente para no morirse de hambre, pero entonces queda uno como privado de esa educación y entonces, ¿qué encuentra en la institución? Pues obviamente una educación súper militar en contra pues de la gente, a favor de la represión, bueno, nada de educación en derechos humanos y pues Corrupción. sonará un poco como cliché o bueno, no sé, repetitivo, pero recuerdo que Petro en su alcaldía tenía esa propuesta de profesionalizar a la policía. Es decir, uno no puede pretender entrar a la policía digamos, ir a hacer lo que quiera, sino que la gente que entra a la policía tiene que recibir una educación, pues no solo en derechos humanos, sino inclusive una educación superior en donde pueda, pues más allá de crecer intelectualmente también como persona. Y pues ahí sí, una vez sea un policía profesional, pueda salir a la calle. Porque si la educación que reciben es cómo manejar un arma y al que vea usted haciendo ahí cualquier cosa rara lo va encendiendo a bala, pues tenemos los resultados que tenemos y que obviamente pues una policía educada pues no le interesa tampoco justamente a estas élites que decíamos que tienen el poder, porque al final lo que quieren también es gente que siga sistemáticamente pues sus órdenes y pues que defienda sus intereses y al final pues la policía, o sea, digamos que obviamente no tienen por qué estar matando a la gente, pero así es como los educaron y pues si bien no podemos decir, ay, es culpa totalmente de quienes los educaron y quienes les dieron las órdenes, pues obviamente es súper influye que toda la educación que se le dé no sea una educación pues como tal, sino un adoctrinamiento en matar y abusar de la gente. Totalmente de acuerdo con Nico. De hecho, yo iba a hablar un poco de eso, pues ya Nico lo menciona, como que sí es súper importante, además, porque estas personas, muchas veces los policías salen de la institución y ¿qué? Sí, o sea, perdieron, pues no, pues sí, de hecho sí. O sea, un montón de tiempo en esa institución y después, pues ¿qué? No tienen nada para hacer, no tienen ningún tipo de conocimiento diferente a ese. Entonces, bueno, ¿cuáles son sus opciones, no? Y pues también hablaba de que eso tendría que ser muy, muy transversal y desde las raíces de la institución, pues porque, no sé, digamos, sí pasa que puede que haya, em, no sé, digamos, situaciones específicas en las cuales un policía o un grupo no esté muy de acuerdo, pero ¿qué es lo que sucede, no? Pues, o sea, también son personas que no tienen ningún tipo de poder, ¿sí? Como que, o sea, tienen poder como sobre la población civil, pero dentro de la institución, pues los policías rasos, ¿qué tipo de poder tienen? Entonces, no sé, vemos casos como este caso que es súper famoso, que es de creo que era un militar
que se opuso a lo que estaba sucediendo con los falsos positivos. Y pues, ¿qué pasó? Se lo devolvieron al papá muerto literalmente a golpes, y es el señor que se para como al lado de la Plaza de Bolívar con su camión y las fotos de su hijo, pues digamos un poco diciéndolo de los responsables. Entonces, pues digamos, es un poco... O que le hicieron al policía que no quiso desalojar a la gente ahorita a principio de años que hablaba Lau. Proceso disciplinario, sí, es así. Exacto, exacto. Entonces es también un poco revisar eso. Y pues también quería hablar un poquito como de lo que es la interseccionalidad, que ya lo habíamos tocado antes, y es un poco como también hay que mirar cómo funciona eso en las regiones, cómo funciona eso para minorías étnicas, digamos, indígenas. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, yo sé, es que como en TikTok sigo mucha gente de Estados Unidos, tengo muchos datos de ellos. Por ejemplo, aquel día vi uno que me pareció gravísimo, y es que el 50% de las personas como que terminan, es que no me acuerdo bien si eran asesinadas o atacadas por la policía, sí, como violentadas, creo que eran asesinadas, pero el 50% de esas personas tenían algún tipo de discapacidad, lo cual se me hace tremendo, sí, como que ese tipo de cosas hay que empezarlas a medir porque es una situación muy grave y pues o sea, es algo que toca revisar. Eh, y pues sí, me parece muy grave eso, y por eso siento que toca mirarlo desde una perspectiva interseccional, como mirar qué poblaciones están siendo más afectadas por la violencia policial, porque, again, es muy fácil pararse desde la comodidad de, no, pues yo, no sé, le he pagado a los policías, no sé qué, y digo, como no es un problema tan grave, no me afecta tanto, pero pues a quienes sí. Entonces podemos ver lo que han sacado las estadísticas: jóvenes, indígenas, personas habitantes de calle, trabajadores informales, que es algo que me parece muy grave, sobre todo ahorita, pues en pandemia, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas que toca empezarlos a revisar. Sí, no, es que son muchos puntos, ¿no? O sea, como reformar una institución que desde su creación tiene un enfoque horrible. Y es, por ejemplo, digamos, estaba pensando mucho en lo que dijeron de la profesionalización de la policía, de la educación, del entrenamiento, y pues pienso que igual se deja a veces un poco de lado el hecho de que la policía también es súper clasista. Y no hablo de clasismo hacia afuera, sino hacia adentro también. O sea, hay que ver, por ejemplo, quiénes obtienen los altos mandos, cómo se obtienen, porque, por ejemplo, un familiar mío era del INPEC, pues que también pertenece como a estas fuerzas estatales, pero pues distinta, o sea, con distinto enfoque. Y las personas también igual ascienden a partir que estudian. O sea, sí es algo que se da en la fuerza pública, ¿sí? Si se hace una carrera y eso, se les da el permiso y después de cierta carrera y demás pueden como empezar a ascender, ¿sí? Pero pues estamos en Colombia. La educación superior definitivamente no es algo accesible para todas las personas. En ese sentido, como que las personas que vienen, que digamos, toman la policía o la fuerza pública en general como una salida, igual van a tener que hacer ciertos sacrificios. Y muchas de las personas, pues la policía no tanto, pero sí pasa, como en las fuerzas militares, lo que pasa es que para hacer carrera igual se necesita plata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando pues yo he tenido, o creo que todo el mundo ha tenido como amigos que han prestado servicio social en la policía, en la fuerza pública, y son personas que como que tienen pues como la intención incluso de seguir y no pueden porque no sé, tienen que pagarse ciertas cosas y demás, entonces es como, o sea, igual entrar es súper sencillo, pero no tan sencillo para las personas que vienen como de hogares humildes, y cuando igual entran, pues digamos que ascender siempre terminan siendo soldados rasos, que la educación que reciben pues es completamente, como decía Juan Pablo, pues militarizada, ¿no? O sea, tipo, yo hablaba con un compañero que es como, bueno, es policía, y él me decía, o sea, yo fui como por las sanciones y demás, o sea, como si la norma, si la norma dice esto, pues hay que hacerla cumplir, porque por algo existe. Otra vez como esa concepción de la ley abstracta por allá encima de todo el mundo. Y entonces yo le decía, por ejemplo, el tema de la marihuana, lo hablamos, porque igual pues la policía conoce las drogas, en definitiva. Y entonces, como que el tema de la marihuana, y decía, yo le decía, ¿alguien es peligroso en marihuanado? O sea, ¿tú conoces a alguien en marihuanado? Y decía, sí, y no, no es peligroso. Y yo, y entonces, porque no todos se roban la marihuana. Hay algunos que digamos que
pues lo hacen como por cumplir la ley y demás, ¿sí? Y entonces decía como, claro, yo sé que, por ejemplo, la marihuana no es como tan grave como la pintan, pero si existe la ley es por algo, ¿sí? O sea, como que igual hay un pensamiento vertical del que no se salen y eso va muy a la educación y al clasismo como que se ha llegado. Entonces, incluso pueden desarrollar ciertos pensamientos en torno a algunas cuestiones y pueden como criticar algo, pero en la praxis lo que hacen es obedecer, ¿sí? O sea, como que no tienen problema a renunciar a ciertas reflexiones que han hecho para pues obedecer, que es en últimas para lo que les fue educado. Y ya para terminar, digamos que voy muy a hacer lo que decía Sergio de que igual pues en estos momentos no vivimos en la utopía en el que todo el mundo nos llevamos bien con todo el mundo, pero pienso que más allá de como entonces pues no va a abolir la policía en estos momentos porque se necesita, más que eso yo pienso que es que hay que empezar a mirar por qué se necesita, ¿sí? Y la verdad no es como, o sea, yo sé que suena súper utópica, o sea, como no debería necesitarse amor y paz y llenos de people, pero más que eso es como, ¿por qué se está necesitando? O sea, ¿realmente la furia contra los CAI son dos policías? No. La furia contra los CAIs es que los CAIs han sido casas de drogas, de violaciones, de maltrato, de abuso, de todo tipo, ¿sí? Y esto está pasando sobre todo en barrios populares, en barrios donde la gente no tiene tantos recursos ni medios para defenderse o denunciar o ese tipo de cosas. Y entonces dice, por ejemplo, ¿quiénes agarran? O sea, ¿por qué en el norte es tan tranquilo? Y pues en el norte, no todo el norte, el norte, por ejemplo, Usaquén, es súper tranquilo. Y digamos, yo estaba, por ejemplo, mirando, las personas se sientan por ahí tranquilas, mientras en otros barrios literalmente estaban policías dando tiros hacia las personas en un parque, en un potrero, en lo que fuera, dando tiros, y en otro barrio, porque eso lo permite Bogotá, estaba todo muy, muy como si no estuviera pasando nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual las personas de, no sé, los barrios del norte o algunos barrios que no necesariamente del norte, pues tienen ciertos privilegios, no tienen por qué quejarse. Y la mayoría de personas que salen a decir, esas no son las formas, qué feo que dañen la ciudad, son esas personas que no tienen de qué quejarse, que no tienen por qué enojarse, ¿sí? Y en esa medida, como, ¿por qué no atacamos ese tipo de cosas? O sea, es a lo que deberíamos ir, ¿no? Como, ¿por qué la gente en el sur tira piedra? Porque están cansados de qué? De que la contaminación del aire es mayor allá, de que tienen casi que el 80% de la mano de obra de Bogotá y tuvieron que salir a contagiarse en contra de todo porque no tenían para, o sea, si se quedaban en casa no podían comer, ¿sí? Que no tienen vías, que no tienen acueducto, que no tienen todo eso y eso genera rabia. Porque a quién no le daría rabia que en barrios a cuadras, de hecho lo hablábamos alguna vez con Juan Pablo, que Bogotá es un lugar muy peculiar porque tú caminas unas cuadras y estás en un barrio divino y otras cuadras y ya estás en un barrio súper denso, ¿sí? Entonces, porque esas personas pues tienen esa comodidad de que llegan a sus casas, piden una pizza, parchan, son súper felices, mientras las otras personas están pensando en que, no sé, les robaron el celular, ahora cómo se van a comunicar cuando salgan a trabajar, porque tienen que salir a trabajar en medio de una pandemia, porque todo eso, o porque hay personas que tuvieron que irse a vivir a sus empresas, por ejemplo, porque pues como para no contagiarse y entonces ahora las empresas son sus dueñas, ¿sí? Ese tipo de cosas genera rabia, genera riñas, genera descontento social y genera protesta. Y entonces, en últimas, lo que está haciendo el Estado es, vamos a reforzar la fuerza pública para que reprima la protesta, para que a la gente le dé miedo salir a quejarse, pero no miremos jamás, porque no lo han hecho, en todos estos años no lo han hecho, no miremos porque se están quejando, ¿sí? Entonces yo pienso que van dos vías, como en, claro, organismos que puedan solventar estos problemas en términos inmediatos, que no necesariamente tienen que ser como personas militarizadas, y por otro lado, ¿por qué? ¿Por qué están ahí, como existen estas riñas? Porque si no lo miramos, pues la situación nunca en la vida va a mejorar. Y porque pareciera que aquí no hay razones
para protestar, ¿no? Todo es Sí, es orquestado como desde otro lado, pero todo. que todo el mundo Vivimos está... en el mundo maravilloso y la gente tiene esgadejo. O son comunistas locos tratando de Sí, tomarse el sí, poder. como es que quieren romper todo. Ah, es como si amanecí con unas ganas de quemar un CAI, así como, uy, qué ganas de quemar un CAI. Que por ahí No, de pronto, pero pues no se trata de eso. bueno, no me ha pasado, pero bueno. Hoy yo estoy llena de datos curiosos, pero les voy a Tacho, seguir dando datos curiosos. ándale. Eh, cuando estamos, o sea, como decimos que la ley fue hecha por personas, yo también quiero decir que las personas que son presas o las personas que son violentadas, como estaba diciendo Juanita, son personas que tienen, o sea, pertenecen a una raza, a una clase y a un género. Entonces, por ejemplo, también me está dando cuenta que somos súper agregados porque muchos de los datos que estamos dando son en comparación con Estados Unidos. Entonces, ustedes sabían que hay más población, la población que más está en las cárceles ahorita en Estados Unidos son la mayoría negros y latinos y son, o sea, hay más gente encerrada hoy de la gente que había esclavizada cuando Estados Unidos era esclavista. Y yo digo, o sea, hay que pensar eso en términos de América Latina y sobre todo en Colombia. O sea, obviamente, o sea, por todo el proceso histórico que vivimos, la gente que más está jodida en este país son los descendientes de indígenas y descendientes de personas afro. Y obviamente si hacemos una estadística de quienes están presos, la mayoría van a tener o son descendientes o son directamente de sus grupos étnicos, aunque también claramente va a haber personas blancas, pero dudo que haya tantas como en cantidad que ellos, porque realmente otra vez vivimos en una estructura de poder que obviamente es heredada de la colonia. Ya eres. Yo fin de dato curioso. Gracias, Sofi. Eh, Pues bueno, de acuerdo con lo que dice Sofi y lo que quería decir era como que también, de acuerdo con Sofi, como que siento que un día podríamos hablar como sobre las cárceles, digamos, porque el punto de las cárceles en sí también es re grave y pues tiene mucha tela para cortar, pero pues ahorita pues ya se nos está haciendo tarde. Entonces, digamos, quisiera como que cada uno o cada una de nosotras dijera como algo chiquito, como que les haya pasado así como para hablar, conocernos un poquito más, digamos así como relacionado con, pues, con la policía. Entonces así como que la gente dice como, ay, se quejan mucho, pero que ¿a quién van a llamar cuando los hayan ayudado? Pues a mí, si les digo, así como que me hayan ayudado, pues no. O sea, tengo como unas historias críticas. La primera, pues en varios espacios me han morboseado muchas veces, creo que no es chiste. Digamos, hoy mi hermana, ayer creo que fue una cita médica y nos contó que un Kai la morbosearon espantoso, o sea, eso es uno. Y pues nada, lo otro es que estaba un día como en creo que fue en las marchas pasadas del último paro y estaba así re casual. No me pregunten qué ocurrió, pero empezaron a disparar bolas de goma a mansalva y me pegaron una como literal a quemarropa en la pierna y fue horrible. O sea, en verdad, como que Ay, que solo no estaba... entendí. Ah, Entonces, mentiras. ay, sí, no, y pues luego, ay, no, es que tú estabas, oigan, estaba como literal en la mitad de la calle, en el plan más tranquilo de la vida, pero bueno, entonces no sé quién quiera así como que seguir. No, pues no, a mí me pasa mucho lo del acoso, ¿no? La policía es una mierda en ese aspecto, o sea, como, bueno, tengo varios. Uno, pues digamos, como una vez me atacaron en la calle y mami insistió en llamar a la policía. Llegó como a la media hora y no podían dejar de ver mi vestido, que evidentemente no era el vestido, o sea, no era, ay, tan lindo el vestido, no, evidentemente no. Primero eso. Y segundo, una vez tuve un novio, yo he tenido 1000 novios, una vez tuve un novio que era barrista y era, digamos, súper fastidioso como viajar en Transmilenio con él porque lo paraban a él y a mí no me pedían absolutamente nada, o sea, era como súper selectivo, pues yo diría como, si vas a dudar de alguien, duda de con quién está, ¿no? O no dudes de nadie, pero no, era como la estigmatización de una vez, de pues como la requisa, los papeles, pero era una cosa de en todas las berracas estaciones. Hasta que una vez como que me emputé y fue como, hey, no, o sea, en serio, qué fastidio. Y como que le dije, pero ¿qué le viste? El pelo largo, ¿qué le viste? Y lo que hizo el man no fue como, ni siquiera como reprenderme o alguna cosa, sino acosarme otra vez. O sea, como, uy, hola, ¿cómo estás?
Y pues fue súper incómodo. Yo pienso que la policía por lo menos no sabe, y de verdad en muchos casos, y esto es súper preocupante, no sabe qué es una violencia basada en género. En serio no lo sabe, no lo sabe. O sea, o bueno, se quiere hacer la ciega entonces. Porque es algo que de verdad muchas amigas me lo han dicho como han sido acosadas, pero más allá de eso, cuando las han acosado, la policía tampoco hace nada, ¿sí? Y esto es muy grave porque pues las calles no son seguras para nosotros. Jamás. A nosotros nos iban a capturar, ¿se acuerdan? Porque ¿En el estábamos... tostado? Sí, 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 sí. Yo creo que Oye, esa fue la más traumática, la del tostado, que estábamos en una marcha y lo más chistoso es que literal nosotros nos fuimos al tostado a tomar café y de repente empezó como la bulla, tal, no sé qué, y cerraron el tostado. Y después entonces como que entró una gente al tostado y tales. Y cuando pues menos pensamos, entraron un montón de policías, o bueno, de agentes del ESMAD. A, lo primero que nos dijeron fue, todos aquí están detenidos. oh my God. Es que una gente, no sé si una gente del ESMAD puede hacer eso. Después de una marcha, ¿qué les pasa? No sé si No, eso sea legal, o sea, sí, o sea, como que un agente del ESMAD ni detenga a siquiera. una persona, no sé si sea como Ni algo legal. siquiera lo es, no. Pero pues creo que no comimos de cuento y al No. final, o sea, no sé si fui No yo, pero comimos yo de dije cuenta, yo como, estaba Yo sé, recagado pero del fue muy susto, la asustado, verdad. la verdad. pero, O sea, pero, o Sí. sea, claro, estábamos asustados, pero no pregunta, o sea, no me acuerdo a quién preguntó como por qué, o sea, qué putas, qué cargos hay o por qué nos están llevando. ¿Qué Y, pasa ahí? lo único que dijeron fue como, ay, hagan una fila y los vamos a requisar. Ahí se oh nos my dijo que God. pero quedaron súper sin argumentos y pues obviamente súper brusca la requisa, nos tiraban como las cosas a la basura, las My camisetas. God, terrible, no. Y, y Fue entonces tenaz. eso fue tenaz, al final pues unos de derechos humanos como que organizaron ahí para que nos dejaran salir sin problema ni nada, pero eso fue un susto grande. Y de resto no, lo típico que pues cuando va uno en carro o algo así, pues buscan por qué sacarle un parte o por qué joderlo, así uno no, como que Hmm. no esté haciendo nada malo. Entonces, pues eso también es como súper molesto. Pues yo tengo varias historias que no me han pasado a mí, pero son bien, bien interesantes. Una, bueno, la que me pasó a mí, en lo que es en esto, estudiar en Colombia es algo bien complejo. Y un día, pues por la naturaleza de lo que yo estudio, sí, tuve que pasar de largo, tuve que estudiar muy duro una noche. Y pues básicamente, pues al otro día tenía clase muy a las 7 de la mañana. Entonces, pues básicamente en mi cansancio lo único que hice fue escoger ropa lo más cómoda posible porque tenía clase todo el día. Cogí mi ropa, ropa no muy agradable o para lo que era los ojos de este tombo. Y, y en mi camino hacia, en la estación de Transmilenio, ¿cierto? Coge y me dice papeles, que se les da para hacer papeles en hora pico, en medio de una estación de Transmilenio. Me dice papeles, le doy mis papeles y le digo lo que pasa. Estaba pues preguntándole a muchos más hombres, como pues su cédula y ese tipo de cosas. Y yo le digo lo que pasa es que tengo un poco de afán, tengo clase de 7, voy algo colgado de tiempo. No sé si me pueda como hacer esta vaina más rápido. Y me dice, no, pues se tiene que esperar y si no le gusta, pues se abre. Pero no le devuelvo la cédula y yo, este hijo de puta, pero bueno. Entonces me tocó esperarme ahí, pónganle ustedes unos 10 minutos, porque fuera de eso, pues me ignoró por un buen rato. Y pues cuando uno tiene afán, pues el tiempo pasa mucho más lento, ¿no? Entonces, pues fue una eternidad ahí parado esperando que este señor en algún momento se le diera por soltarme y pues al final fue como todo de mala gana, me botó la cédula al piso, bueno, aquí. Otra historia bien interesante es unos amigos, es cortica, unos amigos estaban saliendo de una marcha y pasó una patrulla, esas parejas que siempre pasan de policía y SMAT, y el señor del SMAT se le dio por ser muy chistoso y empezó a disparar ráfagas de pintura de estas
marcadoras por toda la cuadra, cuando pues había mucha gente que evidentemente salía de la marcha y obviamente les pegaron, los mancharon, mejor dicho, me contaron que les dio miedo pues porque pareciera que estuvieran haciendo eso para perseguir gente y así. Terrible. No, yo tenía una historia súper chiquita sobre lo de la No, forma de yo. vestirse. Una cosita, Ah, una bueno. cosita. A mí me pasó y tiene que ver con género y también la forma de vestir. Y es que para el colegio nosotros un día teníamos que ir a súper temprano. Y bueno, yo me fui en Transmilenio, pero el puto colegio queda en la remierda de la estación de Transmilenio. Entonces, una opción era como darle una vuelta, que duras 45 minutos subiendo por la calle principal, te demoras 45 minutos al colegio, o subir un poquito, salir de la estación, subir por un puente y llegar más rápido al colegio. Pero en ese puente, todas las profesoras que se iban en Transmilenio o todas las personas que trabajan en el colegio decían que ahí ya los habían atracado o que ya había pasado algo ahí, entonces que era mejor realmente darse toda la vuelta. Y yo pues no quería, ni mierda, me fui, empecé a subir por el puente y estaba muerta del susto porque creo que era como, literalmente me demoraba 30 segundos subiendo el puente y ya llegando. Realmente solo estaba muy asustada porque no se podía ver quién bajaba y quién subía porque era literalmente al lado como de un túnel, bueno, era re complejo. Y yo estaba subiendo con el corazón a mí en jardinera y después me encuentro de cara con los policías y realmente fue pasar como de lado y mientras ellos me miraban todo y solo era como, quién sabe si aquí quedo yo y me van a hacer algo y solo el corazón lo tenía en la boca y era como, son esas personas que están ahí para protegernos, pero realmente, ¿quién nos protege? Mis amigas. Pues yo no tengo una historia así como tan puntual, porque es que yo soy el que siempre le piden papeles en todo lado. Salvo cuando voy como a el norte, allá sí, no me piden papeles, no los van a negar. Pero como soy el que full siempre le están pidiendo papeles, lo cual es algo que más bien quería decir como es algo re loco en el sentido de que en serio esperan coger como a un criminal, o sea, como en serio esperan que una persona como, no sé, el más buscado o alguien buscado, pues pase al lado de un policía que se ve obviamente que está pidiendo papeles, o sea, como que en serio no entiendo la medida y siento que es una medida irracional y que es una medida que no ocurre en los otros países, o sea, que es full de Colombia y que de hecho parte de las reformas como que propone la bancada alternativa es pues Dejen quitar de pedir eso, que es papeles. ultra arbitrario y que no tiene sentido, o sea, ningún criminal va a pasar al lado de la policía como, ay, sí, tomé mi cédula, sí, sí, como señor policía, no, pues no pasa. Como, ay, me cogió. Ay, Ya, sí, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? F. Sí. no, pues no pasa. Qué chistoso. Nunca lo había pensado, la verdad, como que Aunque no nunca iban a crean, hacer. no sé si en Estados Unidos algo así, a la gente que tiene orden de captura les mandan como que se ganaron un premio o algo así y allá lo escogen. Pero O en digamos, Ah, pero Colombia, eso es más creativo, o sea, pues porque no es tan evidente, pero si usted no se acerca al policía a decirle, o sea, no es lo pero acá mismo. en Colombia mucha gente que tiene orden de captura va a votar. O sea, pero Ay, no me jodas. pues es que, Y uy, los cogen hay ahí. que ser muy tonto, pero no sé, la única vez que me han pedido papeles fue porque iba con un parche grande, como de 9, y lo que vi que hacen, porque yo nunca sabía qué hacían cuando pedían papeles, es que como que verifican los antecedentes. Y lo que pienso también es como, ¿qué dice que tengas antecedentes? O sea, sí, no sé, por ejemplo, después de una marcha me alcanzan a coger o alguna vaina. mm, y tengo antecedentes, ¿eso significa que si voy por Transmilenio estoy haciendo algo malo? Pues, o O sea, sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? sí, exacto. ¿Qué pasa si un día de verdad se encuentran a alguien con antecedentes? ¿Qué le dicen? Oh, tienes Sí, antecedentes. sí. Ay, gracias. No te me estamos acordaba, men. vigilando, tienes antecedentes. Sí, Sí, no entiendo yo pero tampoco. por sí que sí, la medida no tiene sentido por ningún lado. O sea, como que, Sí, Sí, es cierto. no. Sí, no, por último, como no todo es malo, y como la sociedad siempre busca estarse resignificando, rebuscando cosas nuevas, es importante también hablar un poco de lo que pasó por lo menos en Suba y de pronto lo que ha pasado por ahí es como la gente también se empieza a repensar estos CAIs porque pues han sido, como dijo Lau en algún momento, lugares
donde se violenta a la gente, donde se abusa de los derechos, donde han pasado muchas cosas. Y, y bueno, la gente lo que hizo fue pintar este lugar, repensarlo, y entonces plantearon una biblioteca popular, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy chéveres, son muy bonitas. Por lo menos de la universidad también pues no me llegaron, pero sí se estuvieron rotando muchas propuestas sobre cómo también transformar estos lugares, cómo coger un CAI y decir, convirtámoslo en una huerta, convirtámoslo, eh, como que el CAI tiene una concepción de lo que es un lugar de muerte, de destrucción, y, y gracias a la transformación que le ha dado a la gente, pues pareciera que se quiere pensar que sea un lugar más bien de vida y que se pueda tejer, tejido, valga la redundancia, tejido social, que la gente pueda conectarse, que pueda ser un lugar más bien de encuentro, un lugar donde la gente pase de inseguridad y que por medio de esto se sienta en un lugar seguro. Yo había tenido una reflexión frente a eso de los CAIs, particularmente como a la transformación de CAIs en bibliotecas, y es en últimas, pues como yo lo identificaba como algo simbólico en el sentido de que, pues nosotros como estudiantes o en general como los jóvenes pidiendo oportunidades han pedido pues que se aumente el presupuesto de las universidades, que se aumente el presupuesto de la educación, cosa que no pasa y por el contrario sí pasa que se aumenta el presupuesto del Ministerio de Hacienda, ¿no? En últimas esos recursos van pues a construir CAIs, a pues fortalecer el SMAT, fortalecer las fuerzas militares en vez de fortalecer como las universidades, ¿no? Y es eso, entonces, pues lo que no se consigue o lo que el gobierno no nos está dando en educación, pues nosotros simbólicamente convertimos ese presupuesto dedicado como un poco a la represión y a la violencia en un presupuesto dedicado pues a la educación. Como, y quería Es, saltar un dato que es como que un solo día del presupuesto del Ministerio de Hacienda, o sea, todo lo que se gasta en un día del Ministerio de Hacienda, es suficiente para pagar la matrícula cero. de Eh, defensa. el Ministerio de Defensa. Un solo día como del gasto del Ministerio de Defensa es suficiente para pagar la matrícula cero en las universidades públicas. Un día, Dios, en, un día que no les paguen, un día, un solo día, yo quiero. en Estados Unidos ahorita con lo que pasó de George Floyd, se pensó en quitarle presupuesto a la policía, o sea, fue una de las propuestas, como quitémosle presupuesto a la policía, y la gente se estaba volviendo loca, era, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero sin menos policía, y la gente decía como exactamente lo que tú estás diciendo, vamos, o sea, eso que se le quita se le puede invertir en lo que estamos diciendo ahorita, psicólogos, enfermeros, no sé, otro tipo de educación, otro tipo de respuesta y claramente acá también se puede pensar. Además Sí, que se piensa, ese concepto de policía es muy raro, ¿no? Como en plan, la autoridad. O sea, de verdad, sí, sí, hablan de autoridad. Es como, me refiero a que camino, salgo a la calle y un policía es como más que yo. Es como en en la jerarquización social, un policía es más que yo, a menos que vaya en un carro muy caro, porque entonces soy más que el policía. O sea, el policía es un pinche policía, pero si voy a pie es un policía, es es el una cosa. señor agente. Sí, exacto, pasa de tener a gente este man, ¿sí? En Usted no sabe cuestiones quién de... soy yo. Exacto, exacto. Entonces es Ujú. bien interesante. Yo pienso que por eso también como que se les tiene, o sea, no sé a qué juegan, no sé a qué juegan porque realmente las otras profesiones pueden aportar mucho en términos de como construcción social. Por ejemplo, qué bonito sería si la gente fuera a terapia. O sea, como Todos, que, todos, todos. sí, exacto. Si se sientan tristes, no se sientan tristes, lo que sea, que vayan a terapia, pues eso nos ayudaría un montón, como a todo el mundo, obviamente de la mano de quitar las injusticias sociales, pero sí, como que se asume que esta persona encargada de ser policía es la encargada de mantener completamente el orden en la calle y eso no tiene sentido. De hecho, precisamente por eso hablan de que la concurrencia, eso es muy de urbanismo, Sergio sabe más de eso que yo, pero que la concurrencia de gente, o sea, si diseñas espacios para que haya gente, se aumenta la seguridad, ¿sí? Y pues, ¿por qué estamos hablando de eso?
si en últimas se supone que la seguridad la da la policía? Es porque evidentemente es mentira que la policía sea la que da la seguridad en las calles. Sí. Bueno, entonces, como conclusión a este primer programa de hoy, en la medida posible cuidémonos entre nosotros, ya sabemos en quién podemos confiar. Y bueno, este 21 de septiembre hay una marcha en Bogotá, entonces yo creo que para el próximo programa podemos como hacer el balance y pillar cómo nos fue y mirar, porque bueno, toca seguir manifestándose y seguir ahí al frente. Bueno, entonces eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y que estén bien. Chao. Besitos. Todo como el Póngale final aquí de las las Chao, clases. chao. Como el final de las Chao. clases. Chao, Chao, gracias. chao, Chao. Gracias. Bye. Policía, policía, de noche y de día, bolillo venteado. Súbete, hijo de puta, que te voy a llevar a la UPJ 24 por hueón. Prendamos un bareto que estamos en el gueto. Que bacano como me siento este momento entrando el cuento. La ceniza al pavimento, todo está perfecto y la hierba hace efecto. Hierba que mata, mata tan bacana. Así está en la calle o en la cana. Adiós piguana, smoking marihuana. Y esta puta vida me la pongo de ruana. Policía, policía, de noche y de día, bolillo venteado. Súbete, hijo de puta, que te voy a llevar a la UPJ 24 por hueón.